Bueno chicos, voy a explicar los signos de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Recordemos que un ángulo en posición normal es el que tiene su origen en el punto 0,0 del plano cartesiano. Entonces voy a dibujar un ángulo en posición normal. Este ángulo lo estoy dibujando en el cuadrante número 1. Si lo proyectamos para formar el triángulo rectángulo, entonces nosotros podemos hallar las razones trigonométricas y sus signos correspondientes. Observemos que este eje es el Y positivo y que este eje es el X positivo. Por lo tanto, nosotros podemos hallar las razones trigonométricas de la siguiente manera. Este cateto opuesto al ángulo está en la misma dirección del eje Y, por lo tanto, este es un Y positivo. Este cateto está en la misma dirección del eje X, por lo tanto es un X positivo. Las razones trigonométricas de ese triángulo entonces estarían dadas de la siguiente manera. Seno de alfa es igual al cateto opuesto Y positivo sobre la hipotenusa, que sería el radio, y esa hipotenusa es positiva. Entonces diríamos positivo por positivo nos da positivo. Coseno de alfa es igual a X positivo sobre radio positivo, y positivo por positivo nos da positivo. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ambos son positivos, positivo por positivo nos da positivo. ¿Comprendido? Bueno, entonces, y asimismo las inversas de estas razones trigonométricas. Entonces diríamos que la cotangente, hagámosla más bien acá seguida, cotangente de alfa sería el inverso de la tangente X positivo sobre Y positivo, positivo por positivo nos da positivo. La secante, que es el inverso del coseno, sería radio positivo sobre X positivo, que es el cateto adyacente, nos queda positivo porque más por más da más. Y la cosecante de alfa, que es el inverso de la función seno, radio positivo sobre opuesto positivo, más por más da más. Entonces nosotros tenemos ahí los signos en el primer cuadrante de las razones trigonométricas. Vamos a ver ahora en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante también trazamos un triángulo, lo proyectamos y observamos que el cateto opuesto está en la misma dirección del eje Y, positivo, y que el cateto adyacente está en la misma dirección de X, pero de X negativo, o sea que este es un X negativo. Por lo tanto, las razones serían seno de beta igual a Y positivo sobre R positivo. Ya sabemos que este es R positivo. Y más por más da más. Coseno de beta es igual a menos X sobre R, y R es positivo y X es negativo, menos por más, menos. Tangente de beta, que sería igual, veamos la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea que tenemos más Y sobre menos X, y más por menos nos da menos.
Y de esa misma manera invertimos para las razones trigonométricas inversas de estas. Veamos en el tercer cuadrante. Aquí en el anterior solamente se les dice hasta tangente, pero ustedes hacen cotangente, secante y cosecante de la misma manera. Acá observemos que aquí está el ángulo, ¿cierto? Digamos que este es el ángulo teta, su cateto opuesto está en y negativo, ¿cierto? Y su cateto adyacente está en x negativo. Entonces, este anterior era el segundo cuadrante, ahora vamos a hacer el tercer cuadrante. Entonces, el tercer cuadrante dice seno de teta igual al cateto opuesto y negativo sobre r, que siempre está positivo. Entonces, menos por más da menos en el tercer cuadrante. La función seno está negativa. Coseno de teta, veamos coseno de teta. Coseno sería menos x sobre r, si van observando el triángulo, y r es positivo, menos por más da menos. La tangente de teta en ese cuadrante 3, que sería el opuesto sobre el adyacente, o sea, menos y sobre menos x, y menos por menos da más. O sea que la tangente en el tercer cuadrante es positiva. De esa misma manera ustedes hacen las inversas. Y cuarto cuadrante, veamos en el cuarto cuadrante también vamos a trazar un triángulo rectángulo. Este es el ángulo, digamos que este es el ángulo phi, que es así. Bueno, y negativo y x positivo. Vean, y negativo, porque este es el y negativo, y x positivo. Entonces, escribimos seno de phi igual a y negativo sobre r. Acordémonos que r siempre es positivo, menos por más da menos. Coseno de phi, que es x positivo sobre r positivo, que nos da positivo, ¿cierto? Entonces, tangente de phi, que es y negativo sobre x positivo, o sea que este nos da negativo, porque menos por más da menos. Entonces, ustedes pueden completar, yo les hice las 3 primeras y ustedes pueden completar las otras 3 de cada uno, porque son las inversas de estas primeras, utilizando este triángulo rectángulo, muchachos. Con esta forma se completa la tabla de los signos de las razones trigonométricas. Entonces me agrando. De los signos de las razones trigonométricas. Entonces, pues espero que les haya quedado entendido esta parte.